tal? Les saludamos y anhelamos con todo nuestro corazón que todas las cosas que emprendan les vaya bien. Diariamente oramos por toda la humanidad para que así el Señor vaya ampliando el conocimiento en vuestros corazones. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre muy conocido que está registrado en las Sagradas Escrituras, héroes de la fe, hombres que caminaron conforme a la voluntad de Dios, pero que también tuvieron sus errores. Como yo siempre lo digo, no hay ser humano perfecto, porque nosotros si estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos ver que hombres de la fe, héroes en la fe, los patriarcas también tuvieron su descenso, también tuvieron su declive, pero con todo ello se levantaron y honraron el nombre de nuestro Dios, del cual te predicamos diariamente. Y espero que en este día del cual se va a exponer el mensaje, vamos a hablar de la historia de Jacob, una historia muy conocida, pero quiero enfocarme para poder nosotros en nuestra vida como padres de familia, como madres, romper todo patrón y no se repita las maldiciones en nuestras vidas, las malas acciones que nosotros hemos hecho, las malas decisiones que hemos tomado, no se repitan en nuestras generaciones. Ahora, nosotros podemos ver a lo largo de la escritura del cual el Señor nos enseña que Él ha venido a romper toda maldición en nuestras vidas. Exacto, nosotros ya somos libres de toda maldición, pero a veces el mal ejemplo y el mal modelo que le estamos dando a nuestros hijos va a causar una mala enseñanza en sus vidas. Estamos estudiando que tenemos que formar, tenemos que instruir hijos para la sociedad y para la iglesia que sean de bendición. Entonces vamos a estudiar el libro de Génesis. Nosotros vamos a poder ver en las Sagradas Escrituras el libro de Génesis, del cual la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver la historia de Jacob. Vamos a ver quién fue Jacob. Vemos Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Isaac fue el hijo de Abraham. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca, del cual esta mujer quedó en estado y tuvo unos gemelos. Uno de los gemelos se llamó Esaú y el otro de los gemelos se llamó Jacob. En el momento que ella estaba gestando, estaba encinta, estaba embarazada, había una lucha dentro de su vientre. Los dos niños luchaban para quién pudiese salir primero. Entonces, vemos la posición que desde el vientre ya había una lucha en estos hermanos, en Esaú y en Jacob. Al pasar los años, estos niños llegan a crecer, pero Isaac, el hijo de Abraham, el cual Isaac significa risa, Isaac ya estaba envejeciendo y la costumbre de los hebreos era que antes del padre morir, fallecer, reunirse con el Señor, tenía que bendecir al hijo primogénito. Entonces Isaac estaba en sus días de vejez, el cual él ya sentía que tenía que partir con el Dios Todopoderoso, pero él estaba perdiendo la visión, su visión iba menguando. Entonces él llama a su hijo Esaú, y en ese diálogo que tuvo Isaac con Esaú, la mamá de Esaú escuchó ese diálogo, esa conversación del cual Rebeca instó a su hijo Jacob a mentir. La orden que dio Isaac le dijo a Esaú: ve y cázame un animal, un cabrito, y guísamelo, tráemelo y te daré la bendición porque tú eres el primogénito. Esaú, conforme a lo que su padre le dijo, fue a cazar un animal. Entonces Rebeca, que estaba atendiendo lo que no debía atender, fue y le dijo a su hijo el gemelo, Jacob: tu padre ya va a partir y le va a dar la bendición a Esaú.
ve y trae del granero 2 cabritos que yo, la madre dijo Rebeca, yo los voy a guisar y tú se los vas a llevar a tu papá para que te dé la bendición. Pero mamá, papá se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. No te preocupes, porque del pelaje del animal lo pegaré en tus brazos y en tu pecho. Y aparte de aquello, trae las vestiduras de Esaú y te pondré las vestiduras. Hicieron ese engaño, pero hubo un momento que Jacob dijo, mamá, si papá me descubre me va a maldecir papá. Y le dijo la madre, Rebeca, la maldición venga sobre mí, hijo mío. Vemos nosotros la mala instrucción de Rebeca hacia su hijo Jacob. Estuvimos estudiando la instrucción de la madre del rey Lemuel, del cual lo instruyó muy bien a su hijo, pero aquí vemos una instrucción mala de una madre que conocía la palabra de Dios porque estaba casada con un hombre de fe, pero no aplicaba la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces ella planeó, todo lo planeó, guisó el cabrito y fue y se presentó Jacob delante de su padre Isaac y le dijo, papá, te traigo el guiso. Y Jacob dijo, ¿tan pronto has cazado a los animales? Sí, papá, es que Dios estaba conmigo. Jacob incluyó en el asunto a Dios y muchas veces nosotros como padres, para salir del aprieto, de la mentira, incluimos a Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Por eso nosotros diariamente debemos ir delante de Dios y pedirle perdón por las acciones malas que cometemos en la tierra. Era una mentira que estaba cometiendo esta madre. Vemos el honor que ella tenía por su hijo, la prioridad que le daba a su hijo Jacob. Por eso su nombre se llama engañoso, usurpador. Entonces que el padre dijo, pero tienes la voz de Jacob, acércate más. Y lo tocó, dice, pero tiene los vellos de Esaú. Hijo, terminando el cabrito de comer te daré la bendición, pero acércate más. Y se acercó Jacob y el padre olfateó y dijo, tienes el aroma de la ropa de Esaú, entonces te voy a dar la bendición. Y esta es la bendición que tanto anhelaba Rebeca para su hijo Jacob, y los dos eran su hijo. Los dos, Esaú y Jacob, los dos estaban dentro de su vientre, pero había prioridad en esta madre hacia su hijo. Yo lo puedo decir, hizo maldad con su hijo, hizo acepción de personas y eso no es bueno. Génesis 27, versículo 28 al verso 29, esta es la bendición que Rebeca le robó a su hijo Esaú para trasladarle a Jacob. Isaac empieza a bendecir a Jacob creyendo que era Esaú y le dice, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te la conceda siempre abundantemente, cosechas de grano y de vino, vino nuevo y en gran cantidad. Nueva traducción viviente, estamos sacando en Génesis. Dice, y que muchas naciones, miren qué tremenda bendición, y que muchas naciones sean tus servidores y se inclinen ante ti y que seas el amo de tu hermano. ¡Ay, tremendo! Que los hijos de tu madre se inclinen ante ti y que todos los que te maldicen sean maldecidos y todos los que te bendicen sean bendecidos. Esa era la bendición que este mal consejo de la madre le robó a su hijo primogénito Esaú y se lo dio a Jacob. ¿Por qué estoy narrando esta historia? Para llegar y enfocarnos al mensaje de Jacob. Cuando llega Esaú y le dice, papá, aquí te traigo la casa, aquí te traigo el guiso. Pero ¿quién estuvo aquí, papá?
Yo no he sido, tú has bendecido a mi hermano Jacob, a él tú lo has bendecido. Y esa historia está escrita en Génesis capítulo 27, la que yo te he narrado. Tú lo has bendecido a mi hermano, papá, dame una bendición, hijo, ya no, ya toda la bendición se le entregué a tu hermano Jacob. Y Esaú dijo, con razón su nombre es engañador, usurpador. Y le tomó la bendición, hijo, ya la bendición está en pie, ya se la di, me engañó tu hermano. Ya ahora vamos a ver para romper todo patrón y no se repita en nosotros, padres de familia, de tener prioridad por los hijos. Vemos que aquí eran 2 hijos y la madre tuvo prioridad por uno de ellos llamado Jacob. Pasan los años y Jacob tuvo que huir porque Saúl lo quería asesinar, lo quería matar por haberle robado su bendición. Pasan los años y Jacob llega a la casa de un familiar Labán y conoce a una mujer llamada Raquel. Se enamoró de ella, pero lo engañó Labán. Él engañó a su hermano y a él lo engañaron. Lo que se siembra se cosecha. Lo que sembramos lo vamos a cegar tarde o temprano, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagamos en la tierra, todo lo vamos a recoger. Por eso hay que caminar derecho. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y entramos al libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 1 hasta el versículo 40, si no me equivoco. Vamos a estudiar la historia de este hombre, Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién fue esa motivación negativa? Fue la madre. Las motivaciones positivas van a traer bendición a nuestra vida, pero las motivaciones negativas van a traer fatalidades a nuestras vidas. La decisión que tomó esta madre y la decisión que tomó Jacob fue terrible. Pasados los años, Jacob se casa con Lea porque lo engañaron y le entregaron a la mayor Lea y volvió a trabajar 7 años más, que se sumó 14 años, y obtuvo al amor de su vida llamada Raquel. Entonces él tuvo hijos de Lea, tuvo hijos de las siervas de Lea, que Lea tenía 2 siervas, tuvo hijos de Raquel y Raquel también tenía 2 siervas, y así tuvo en total 12 hijos, que son los 12 patriarcas, los 12 de la tribu de Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. José era los hijos de Raquel, que Jacob los tuvo en su vejez, pero él amaba a José y a Benjamín, pero a sus 10 hijos mayores siempre los excluía, siempre los rechazaba. Y eso veían los hijos. Nuestros hijos, lo que ven en los padres, eso va a reflejar en sus corazones, para bendición o para maldición. Les va a afectar para bien o les va a afectar para mal. Entonces estos hijos vieron que Jacob tenía preferencia en José y en Benjamín. Y el error que cometió este padre, vimos primeramente una madre cometiendo un error, instando a dividir el amor de 2 hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Ahora vemos un papá haciendo división del amor de sus hijos, del amor cuando nosotros a Dios, a todos nos ama por igual. Y este hombre le iba y le decía a José, que tenía 17 años de edad: ve y observa lo que hacen tus hermanos los mayores, ve lo que están haciendo en el campo, ve qué es lo que están haciendo en el ganado. Y lo enviaba a José como de espía. Y los hermanos le cogieron un coraje a José, porque todo José iba y le comentaba a su papá: papá, mira que mis hermanos comentaron esto, mis hermanos hicieron tal acción, y todo le comunicaba. Él era el periódico abierto, José,
para favor de su padre llamado Jacob, cual su nombre fue cambiado Israel. Todo eso llenó de enojo, llenó de ira y llenó de envidia a los hermanos de José. Estas pequeñas zorras pueden malograr grandes viñas. A veces nosotros como padres no nos damos por enterados que les estamos haciendo daño a nuestros hijos. Bueno, yo en mi parte solo tengo una niña, pero mi madre ha tenido 3 niñas y ahí nosotros podemos ver cuando nosotros tenemos preferencia. Yo recuerdo que todavía no había nacido mi hermana la última, Edita Giovanna. No había nacido y mi mamá nos tenía a mí y a la pastora Miriam. Y recuerdo que siempre llegaba una vendedora de ropa, llegaba de la capital a la provincia de Talara y nos llevaba directo la ropa allí. Y mi mamá le decía, si tú le traes para mi niña Miriam, también para mi niña Katy, o si hay para mi niña Katy, para mi niña Miriam, a las 2 por iguales. Si eran 5 vestidos para mí, 5 vestidos para Miriam. Si eran 3 pares de zapatos para Miriam, 3 pares de zapatos para mí. Mamá decía a todas por igual, a todas de la misma calidad. Lo único que muchas veces diferenciaba era el color. Cuando de niña nos vendía iguales, que todos los vecinos y las vendedoras pensábamos que éramos gemelas, como Esaú y Jacob. Pero mamá nunca tuvo distinción en el momento de vestirnos, en el momento de celebrar un cumpleaños, en el momento inclusive cuando no conocíamos al Señor, hicimos la primera comunión, a las 2 nos vistió de novias, igual el vestido, igual el velo, el calzado, y buscaba la mejor calidad para sus 2 niñas. Luego, después de 10 años, nació mi hermanita Erita, ya nosotros ya estábamos casadas, pero yo pude ver eso, yo pude ver ese modelo en mi madre y yo lo trataba de reflejar para con mi hija, pero yo solamente tuve una. Entonces, esto falló Jacob, el hombre que Dios escogió para que de él naciesen las 12 tribus. Con sus errores y con sus fallas, Dios lo escogió. Entonces, pasado el tiempo, José empezó a tener sueños y José se sentía tan acogido por papá, tan engreído por papá, tan protegido por papá, que decía, papá, he tenido un sueño, y se lo contaba delante de los hermanos y más se llenaban de envidia, de odio hacia su hermano José, hasta que un día determinaron venderlo como un esclavo. El destino de José estaba trazado para bendición. Tu destino está trazado para bendición, porque cuando Dios nos llama para bendecirnos, pero hay circunstancias que se presentan en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubieron patrones del cual no se oró y no se rompió y no se anuló y se vuelve a repetir esos patrones de prioridad hacia los hijos. La madre de Jacob tuvo prioridad por Jacob. Jacob tuvo prioridad por su hijo José y Benjamín, pero más por José, y le hizo una túnica de colores y se la regaló a él. ¿Por qué no le hizo a sus 12 hijos? Solamente a él. Como lo vuelvo a repetir, mamá decía, si no hay un vestido para una, no hay para ninguna. Si no hay un calzado para una, no hay para ninguna. Siempre fue justa en la manera de vestirnos, de instruirnos, de aconsejarnos. Como toda madre tiene sus errores, pero yo recalco y han pasado los años y lo tengo aquí en memoria y te lo estoy contando, es como si viera la falda que nos compraba, la camisa, el calzado que nos compraba. Siempre muy cuidadosa para no hacernos daño y siempre yo y mi hermana nos estuviésemos amando, y hasta ahora estamos juntas porque esa fue la instrucción que mamá nos dio. Entonces, pasa el tiempo y fue vendido este hombre llamado José, tan muchachito de 17 años, llegó a manos de Potifar. Luego Potifar lo llevó a la cárcel porque fue calumniado de que su mujer
iba a ser violada por José, y eso era mentira, todos lo sabemos, lo escuchamos desde la escuelita bíblica, fue mentira, pero todo Dios lo permitía porque se había preservado la vida de José para salvar a toda una nación entera. Todo lo que tú has atravesado en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, y tienes ese sufrimiento, y tienes ese dolor, y tienes esa amargura porque papá te rechazó, o porque mamá te rechazó, o porque no te criaste junto con tus hermanos, o porque decidió tu mamá ser madre soltera, o papá decidió ser padre soltera, criarte a ti solo o criarte a ti sola, no sé cuál sea, pero son muchas las razones que a nosotros nos afectan desde nuestra niñez, adolescencia, juventud, y llegamos a la adultez ya con heridas, con amarguras. Y eso se lo vamos a transmitir a la siguiente generación, y hay que romper esos patrones, hay que destruir esos patrones. En el nombre de Jesús se destruyen. Pasó el tiempo y en la prisión Dios estaba con José. ¡Qué tremendo! Me puede decir, hermana, ¿cómo Dios estaba con José? Si Dios estaba con José, ¿por qué permitió que lo vendiesen como esclava? ¿Por qué permitió que lo calumniase la mujer de Potifar y fuera a la cárcel con el título de violador, de abusador sexual, de lujurioso, laxivioso? Pero Dios estaba con José. Todas las cosas que nosotros atravesamos, todos los dolores y sufrimientos que nosotros atravesamos, Dios está en el asunto. Dios no se ha olvidado de ti y de mí. Bueno, yo he llevado una niñez muy amorosa, papá y mamá siempre me han amado, me han cuidado, me han querido, y yo no he podido ver eso, pero sí he tenido la experiencia y vivo la experiencia de tener un nieto que no vive con papá, que no está con papá. Entonces, yo puedo entender la falta que tiene un niño o una niña de una figura paterna o de una figura materna. Dios permitió en mi vida que sucediese eso. ¿Para qué? Para poderte entender a ti, que no te has criado con papá y no te has criado con mamá. El dolor tan grande como abuela de ver que mi nieto crecía y todos los niños corrían a su papá y él nada. Pero ese vacío que hubo un tiempo en mi ser, Dios lo llenó con su amor, con su paz y con su palabra. Por eso yo te predico esta palabra, porque he vivido, porque he tenido esa experiencia, ese dolor, y yo sé que tú como jovencita, y hoy quizás ya estás en la adolescencia y no puedes perdonar a tu padre, no puedes perdonar a tu madre y te duele todo eso. Mira lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Vamos a ver el libro de Malaquías. Malaquías nos enseña y te promete esta palabra, y seguimos continuando hablando de la historia, pero quiero decirte que Malaquías te enseña del capítulo 4 hasta el versículo 6, porque esto fue medicina para mi vida como abuela. Como te lo dije anteriormente, yo no he sufrido como niña, no he sufrido en mi adolescencia. Siempre mamá y papá estuvieron allí abrigándome, consolándome, mimándome, pero en mi adultez ya yo tuve ese proceso, y me alegro por ello, bendigo ese proceso, porque el Señor me sanó con Malaquías 4:6, porque Él promete, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y también hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que el Señor venga a la tierra con maldición. ¿Por qué maldición? Dice el Señor. No sea que yo venga a la tierra y haya maldición, porque muchos de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos aún no pueden perdonar a su papá y a su mamá por el abandono, por el sufrimiento, por el desprecio, por el rechazo. Como padres cometemos errores, no hay papá ni mamá perfecto, pero estamos tratando de restaurar los errores que se han cometido, llevando el consejo de nuestro Dios y Salvador. Entonces llega este muchacho
con el corazón roto y partido, porque sus hermanos lo separaron del amor de papá, lo separaron. Pero en la cárcel, él halló gracia delante de los carceleros, halló gracia e interpretó unos sueños porque Dios estaba con él. Cuando Faraón tiene sueños, uno de los que habían estado en la cárcel, copero, dijo, yo conocí a un muchacho, a un hebreo, que tiene el espíritu del Dios grande, no de los dioses, sino del Dios grande, y él interpreta sueños. José sale y cae en las manos de Faraón e interpreta el sueño de Faraón, y el Faraón lo pone como segundo de gobernador. Allí está la respuesta. Dios estaba con él en todo tu sufrimiento, en todo tu desierto, en todos los procesos, en todo tu abandono, en todo el rechazo que te hicieron tus padres. Dios está contigo porque Él está presentando la palabra para recibirte y adoptarte como hijo, como hija. Él es un padre, no como el padre que abandona a los hijos, no como la madre que abandona a los hijos. Él es un padre que viene a vendar las heridas para que nosotros podamos perdonar el pasado, para que podamos perdonar el rechazo, el abandono. Y llega y entra un hambre en toda la nación. ¿Casualidad? No es casualidad. En Dios no hay casualidad. En Dios hay propósitos. El hambre llegó a la casa de Jacob. Jacob ya estaba viejo. Cuando él supo la noticia que su hijo, porque le engañaron, que José lo había matado a un animal, lloró, gritó, se desgarró, hizo luto, y estaba ese hombre muerto de dolor porque su amado hijo había partido. Cuando no había partido, todo era una mentira. Jacob hizo una mentira con mamá, y los hermanos de José le hicieron una mentira a Jacob. Se repite el patrón de mentiras, de mentira. Y pasa el tiempo y luego de ello llegan los hermanos Jacob y dice, vayan a Egipto, porque allá hay un gobernador y allá hay alimento y etcétera. Y cuando José vio a sus hermanos, a sus 10 hermanos, se conmovió, pero no le reconocieron. Habían pasado los años. Habían pasado muchos años, no sé cuántos años tú de sufrimiento llevas, porque papá no te amó, porque mamá no te amó, no sé cuántos años, pero yo te vengo a decir hoy por la palabra de Dios, pasaron muchos años, pero ya él estaba en otra posición, ya no de esclavo, sino de gobernador de la tierra de Egipto para sustentar a todo el hambriento, a todo el necesitado, y sus 10 hermanos se ponen enfrente de la vida de José, pero José ya estaba como egipcio, llevaba los trajes de egipcio, ya no llevaba la vestidura que su padre le había tejido, la vestidura de hebreo, ya no, ya era de la corte, ya era de la realeza, y no le reconocieron. No le reconocieron, pero José le reconoció, pero enduró su corazón, engrosó su corazón y tramó y planeó probar a sus hermanos. Pero el paso de los años, sus hermanos ya se habían arrepentido de la maldad que le habían hecho a su padre Jacob y a José y aún a Benjamín, porque Benjamín amaba a su hermano José. Ya estaban arrepentidos. Y José le dijo, ¿tienen algún otro hermano que no ha venido aquí? Sí, tenemos a Benjamín. Tráiganmelo aquí y les daré comida. Pero ¿cómo? No te podemos, mi padre se moriría si tú te quedas con mi hermano. Tráigamelo, si no, no les daré comida. Y fueron y trajeron a Benjamín. Y cuando José vio a Benjamín, volteó su rostro porque las lágrimas brotaban sobre sus mejillas de ver tantos años que había pasado y no se había criado al lado de sus 11 hermanos ni al lado del padre que lo amaba. Quizá José dijo, son años perdidos. Quizás tú dirás, son años que he perdido. Pero déjame decirte que el Dios que tengo es el Dios de la eternidad, que tiene cuidado de los tiempos, que tiene cuidado de tus heridas, que tiene cuidado de tu dolor. Y entonces que José se reúne, hace un plan, trama un plan, pero en todo ello José se dio cuenta que sus hermanos ya estaban arrepentidos.
Cuando José los vuelve a tener delante a todos ellos, ya no pudo soportar y se exclamó y se fue en llanto, en dolor. Eran años de dolor, que mientras él no veía a sus hermanos, mientras no tenía frente a frente los que le habían dañado, él estaba tranquilo. Pero cuando vinieron los hermanos, la herida se volvió a abrir, volvió a retroceder al pasado, volvió a recordar, pero se soltó en llanto y se quita el traje de egipcio y dice: yo soy su hermano José. Y ellos se asustaron: Dios mío, José nos quiere hacer daño. No tengáis miedo. Dios permitió todo para que hoy Dios me use para preservar al mundo entero, para preservarlos del hambre, de la hambruna, de la muerte. Dios ya había cambiado José, ya los había perdonado, ya habían pasado los años. ¿Por qué? Porque José ya era un padre de familia y no quería que el patrón generacional se repitiese. Ya tenía dos hijos con una egipcia y no quería que el patrón se repitiera. Y José dijo: este es el momento que yo tengo que perdonar a mis hermanos, porque no quiero que mis dos hijos también caigan en odio, en envidia, en mentira, como mi madre hizo que yo me pelease con mi hermano Esaú, como yo, siendo Jacob, desprecié a mis 10 hijos. No quiso que se repitiese ese el patrón. Y les dijo: vengan, y los abrazó y los besó a sus hermanos. No tengan miedo. Y le dijo: papá aún vive, papá. Y dijo: sí, papá está vivo. Desde el día que le dijimos que tú habías muerto, él murió. Tráiganlo a papá. Y ese día todos los tierra de Egipto escuchó el llanto de José. Dios ha escuchado tu llanto. No sé cuál sea tu sufrimiento, no sé cuál sea tu rechazo, pero Dios ha escuchado tu llanto. Déjame decirte: Dios bendiga a los padres terrenales, pero hay un Padre espiritual que espera que vengas a sus brazos, que espera amarte, que espera bendecirte, que espera darte y regalarte todas las promesas. Y fue José con todo el carruaje, con todas las riquezas, con todo. Fue José a ver a su padre y lo abrazó. Y el padre pudo tocar a José, pudo decir: mi José no lo mató una fiera, Dios me lo guardó. ¿Qué podemos ver nosotros en este mensaje? Nosotros podemos ver el libro de Proverbios. Vemos Proverbios. ¿Por qué Josué pudo perdonar a sus hermanos? ¿Por qué Josué pudo olvidar todo? Porque la instrucción y el consejo de un padre o de una madre es buena. Lo enseña el libro de Proverbios. Hoy Dios te dice, Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, papá y mamá. Instruye al niño en su camino, aconséjalo al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del consejo que tú le enseñaste, no se apartará del camino que tú le enseñaste, no se apartará. ¿Qué es lo que fue que obró? La instrucción que Jacob le dio a José. Jacob conocía al Dios de Israel. Jacob conocía al Dios que hoy te predico. Y eso, día a día, durante 17 años, quizás le hacía hacer devocionales, quizás le decía: ven, hijito, vamos a orar aquí los 12 juntos. Ven aquí, hijo. En todos sus errores que tuvo Jacob, en todas sus fallas como tenemos nosotros padres de familia, la instrucción que le dio del Dios eterno, de este Dios que bendecimos día tras día, sirvió para que José pudiese perdonar a sus 10 hermanos. Y así fue la historia de nuestro amigo José. Así fue. Finalizó la historia donde le dijo: no se preocupen, papá,
Ya lo tuvo tiempo con su papá José, luego murió el papá llamado Jacob, luego murió José, pero les preservó y les dio sustento a sus hermanos, no los dejó abandonados. Todas las riquezas la compartió con sus 10 hermanos. Así que yo te insto, no sé si tú tienes hermanos fuera del matrimonio, no lo sé, ámalos, bendícelos. Ellos no fueron culpables de los errores que cometieron los padres. Dirás, no, yo no puedo ver a mi hermano porque es hijo de otra mamá o es hijo de otro papá. No, 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 no. Dios dice que nos amemos todos por igual. Dios nos ama, sea de raza blanca, de raza amarilla, de raza negra, de raza morena, de piel canela. A todos nos ama por igual. A todos por igual. Y así Dios quiere que nos amemos. La vida a muchos los ha marcado. La vida a muchos los ha dañado y muchas veces estamos siempre en el pasado. Papá tuvo la culpa de que yo fuera como soy, mamá tuvo la culpa, ya olvídate. Echa todo borrón y cuenta nueva y deja que Dios empiece una vida contigo. Hay una promesa, Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El perdón es el éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Y te cuento este testimonio. Habían dos hijos, ya eran mayores y entrevistaron a los dos hijos. Esto es real, esto no es una reflexión. Y uno de los hijos le dijo, ¿por qué eres alcohólico? Ah, porque mi padre era alcohólico y por eso yo soy alcohólico. Y entrevistan al otro hijo, que tenían casi aproximadamente, se llevaban 1 o 2 años de diferencia de edad. Y le dicen, ¿y tú? ¿Por qué no eres alcohólico? Bueno, yo vengo de un padre que es alcohólico, pero yo tomé la decisión de no ser alcohólico y hoy soy un gran empresario. La decisión está en nosotros, en perdonar todo lo que nos han hecho nuestros padres, en perdonar todo lo que te han hecho tus familiares, en perdonar todo lo que has sufrido en tu matrimonio, en perdonar lo que te ha hecho tu novia o tu novio, en perdonar lo que te han hecho tus hermanos de la congregación, tus vecinos, tus familiares. Está la decisión en nosotros, en nosotros. Muchas veces se dicen de tal padre, tal hijo, de tal madre, tal hija. No se repetirá ese refrán, lo dice la Biblia. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos no tienen la amargura. Conversaba con mi jefa y me decía, mi padre estuvo años y años en el alcohol y murió de cirrosis. Somos 3 niñas. Y cuando papá murió, mamá decidió nunca más en la mesa poner ningún trago de vino, ningún trago de alcohol. Y dice, somos 3 hermanas y ninguna de las 3 hemos bebido alcohol porque odiamos el alcohol, aborrecemos el alcohol porque se llevó a nuestro padre. La decisión está en nosotros. Si decidimos tomar un mal camino, está en nosotros. Y si decidimos tomar un buen camino, está en nosotros. Deja que el médico de médico y Señor de señores sane vuestras heridas. Él está dispuesto a sanarnos, pero la decisión está, y lo vuelvo a repetir, en nosotros. Que Dios te bendiga y bien por ti si tienes unos buenos padres de familia, pero no repitamos el patrón. Si hemos tenido una mala infancia, una mala adolescencia, rompamos ese patrón. Hoy yo te invito para que tú hagas una oración y le digas así: Señor Jesucristo, gracias te doy por tu palabra, porque llevo años y años repitiendo el mismo patrón de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo, y hoy me decido, en el nombre que es sobre todo nombre, destruir todo patrón en mi vida. En el nombre de Jesús, yo te pido que me perdones, porque por años he estado culpando a otros y destruyéndome a mí mismo, a mí misma.
Hoy abro mi corazón, Jesús, y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Sanador. Apúntame, mi Rey, en el libro de la vida, porque hoy yo creo por tu palabra que vengo a ser tu hija, tu hijo. Gracias, Señor, porque tú estás preparando morada, lugar, hogar para mí y para toda mi descendencia. En tus manos entrego mis decisiones, en tus manos entrego, mi Dios amado, mi vida, en tus manos entrego mi generación para que seas tú todo el tiempo guiándome y dirigiéndome con el consejo de tu palabra. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente y Él está con cada uno de vosotros. Muchas bendiciones. Hasta pronto.